María José Benavente y Álvaro Migueles son los conductores de la buena costumbre de hablar de nuestros temas. Te escuchan y opinan de los temas que te interesan. Confía, es buena costumbre. Nosotros estamos en comunicación a través del Zoom con el abogado Remberto Rodrigo Valdés Hueche, porque él ha interpuesto más bien un recurso de protección contra ENAP por esto que estaba ocurriendo de manera silenciosa hasta que Sabes.cl lo dio a conocer la semana pasada. Estamos hablando de la rotura de este oleoducto en la comuna de Hualpén. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Bienvenido a Buena Costumbre, su casa. Muchas gracias, María José. Buen día. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días. Lo primero que llama la atención en el país, ¿no es cierto?, que estamos en julio, ya estamos bailando cueca todos. Vamos todos tiqui acá en Buena Costumbre ya. Claro. Con sondeo de opinión 18. Exactamente. No, lo encuentro realmente increíble, maravilloso. Ahora, ¿hasta qué época vamos a estar diciendo que por culpa de la pandemia tenemos que salir a celebrar, a morir? Claro. Creo que por lo menos durará una década más. Claro, siempre hay que ser moderado, siempre moderado. Echándole la culpa a la pandemia. Bueno, pero aquí, Remberto, abogado, estamos para analizar otro tema de máxima gravedad, que es esta rotura de un oleoducto de la empresa ENAP. De hecho, has declarado que esto ya es una maratón de perjuicios en contra de las personas que proviene de malas conductas, ¿verdad?, políticas, acciones de la ENAP. ¿Por qué hace esta aseveración? A ver, intentamos ser lo más responsables posible, pero desde que hacemos seguimiento a la conducta del Estado y en particular de las empresas estatales y en especial de la Empresa Nacional del Petróleo, lo primero que hay que decir es que se trata de actividades que favorecen en términos generales a todos los chilenos, pero que financiamos todos los chilenos. La Empresa Nacional del Petróleo ha sufrido una cantidad de crisis económicas gigantescas y si no fuera estatal estaría quebrada. Esa es una primera afirmación que realizo desde el punto de vista económico como ciudadano. La segunda tiene una mala gestión. Y eso está reiteradamente demostrado por distintas situaciones críticas que ha vivido la compañía, por lo menos en la última década, que han sido de público conocimiento. El año 2014, un derrame de petróleo en Quintero, que terminó costándole a Chile 5 millones de pesos en promedio por cada una de las víctimas, pescadores artesanales, algueras, gente que trabaja en la playa, etcétera, en la comuna de Quintero. La segunda, la que patrocinamos nosotros, en donde 1.434 personas son querellantes en el primer juicio oral por delito ambiental en toda la historia de Chile. La tercera, muy reciente, oculta, un gran acierto desde luego de parte de Sabes.cl, 66.000 litros de hidrocarburo aparentemente en la mar, que han sido desmentidos como contaminantes por parte de esta misma Empresa Nacional del Petróleo. ¿Y quién le pone el cascabel al gato, María José Álvaro? ¿Cuándo va a llegar un directorio que por favor tome todas las medidas preventivas de precaución para que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse? Porque al final, quien responde por todas estas situaciones es el bolsillo de todos los chilenos. Entonces, nosotros estamos aburridos con esto. Sí, y tenemos que ejercer. La Empresa Nacional del Petróleo, dicen que por esta falla de la rotura del oleoducto, descarta que esta rotura finalmente detectada en abril de este año haya generado una contaminación en el entorno. Ustedes, como ya tratando esta materia in situ, ¿ustedes señalan lo contrario? Sí, yo tengo una convicción distinta. Ya. A ver, María José, yo no quiero tratar a nadie de mentiroso. Quiero decir, en el mejor de los sentidos, de buena fe, que cuando salen esos comunicados de prensa por parte de la Empresa Nacional del Petróleo, alguien se equivoca o asume una actitud ya de defensa frente a un eventual pleito. Porque cada vez que la ENAP ha sido imputada de algo, ha negado los cargos. Y en cada una de esas oportunidades ha terminado siendo condenada de algún modo, teniendo que pagar algo, siendo sancionada por multa, siendo perseguida por la autoridad fiscalizadora, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta va un poquitito más allá, María José Álvaro. ¿Por qué llegó a producirse la rotura, que está reconocida? Sí. ¿Dónde están los ámbitos de prevención? Por ejemplo, pongámonos en el siguiente caso, una matriz de gas
en medio de la ciudad de Concepción, se rompe. La lógica indica que esa rotura nunca tendría que haberse producido porque están los mecanismos de prevención, de cambio oportuno de esas cañerías, etcétera, etcétera. ¿Por qué con la Empresa Nacional del Petróleo aquello no acontece? ¿Dónde está la fiscalización de los servicios respectivos? ¿Dónde están los programas de trabajo cautelares de la Empresa Nacional del Petróleo? Yo pregunto eso. Entonces, ¿a qué vamos a acudir nosotros, Álvaro, María José? Estamos utilizando como precedente judicial un fallo que en su momento fue inédito en toda la historia judicial latinoamericana, hasta donde sabemos, del año 2019, de la excelentísima Corte Suprema Sala Constitucional, que justamente a propósito de la zona de sacrificio de Quintero, Puchuncaví, Ventana, Claro. ordenó al Estado de Chile aplicar una serie de medidas de monitoreo, de prevención, etcétera, que, pandemia más o menos, no se han cumplido plenamente. Pero ¿qué le queríamos pedir a esta ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y finalmente a la Corte Suprema? Que haga lo mismo respecto a la Empresa Nacional del Petróleo y más, respecto de la comuna de Talcahuano y Hualpén. Tiene que ser finalmente una sentencia judicial la que le ordene a los servicios públicos, mire la locura que voy a decir, que haga su pega. Claro. Oiga, abogado estimado Remberto Valdés, fíjese que yo voy a agregarle un adelanto de un reportaje que pronto saldrá en sabes.cl y me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto. Hasta hace algunas semanas atrás hubo una crisis con los trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional del Petróleo que mantuvieron una larga paralización de actividades. Incluso se ordenó su desalojo por parte de la delegación presidencial del Biobío y finalmente, bueno, hubo otra serie de hechos que es muy largo de enumerar, pero algunas anomalías, promesas del gobierno que finalmente no se cumplieron, en fin. Pero fíjese usted que usted hablaba recién de la defensa de ENAP con plata de todos los chilenos. La Empresa Nacional del Petróleo dirá en mayor detalle en un reportaje que va a salir pronto en sabes.cl, contrató a una empresa lobista y le pagó 13 millones de pesos para ejercer control comunicacional de la crisis con los subcontratados, es decir, 200 unidades de fomento mensuales para lo que llaman los expertos en comunicaciones, entre comillas, construir un relato para permitirle a la empresa salir comunicacionalmente adelante en esta crisis con los subcontratados. Es una manifestación más de cómo la empresa del Estado contrata e invierte dinero en acciones que les permitan justificar probablemente sus desaciertos. No sé qué opinión le merece a usted, abogado, esta situación. Dos cosas, pésimo. Y la segunda, con plata a todos los chilenos, más malo todavía. María José, Álvaro, esta es una situación endémica en la Empresa Nacional del Petróleo. Yo no sé para qué tienen profesionales competentes contratados dentro de su planilla. Fíjese usted que la ENAP tiene un aparato comunicacional importante, un departamento de comunicaciones relevante con profesionales, sin ninguna duda absolutamente competente. Y es evidente, y no voy a escurrir la pólvora con esto, que es un deber comunicar y tener una asesoría adecuada, pero esta ya está en la plantilla pagada por todos los chilenos. ¿Por qué se recurre a organismos externos? Primera cosa. Y la segunda, este blanqueamiento frente a la opinión pública, con plata otra vez de todos los chilenos, en una empresa en crisis permanente desde el punto de vista económico, es inaceptable. Vámonos a los temas jurídicos. Claro. La Empresa Nacional del Petróleo contrató un informe del ex Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza, que llevó a la Comisión Investigadora de la ENAP el año 2018-2019 para justificar el por qué la Empresa Nacional del Petróleo pagaba los honorarios de abogados externos para la defensa de sus propios ejecutivos, frente a un reproche penal personal. Y así lo hizo, con un contrato muy importante desde el punto de vista de los honorarios. Ojo, quiero separar dos cosas. Uno, los legítimos honorarios de abogados de altísimo nivel, de uno de los mejores estudios jurídicos penales de Chile, que son legítimos, no tengo nada que decir respecto de eso. Y lo otro, que lo paguemos todos los chilenos. Respecto solo de este último punto, yo tengo un juicio de reproche. Ahora, en los juicios civiles en contra de la Empresa Nacional del Petróleo, tampoco hay un solo abogado de la plantilla normal, hay abogados externos, también de altísimo nivel. Tenemos hoy día de contraparte, ¿no es cierto?, al ex canciller, ex ministro de Educación, ex defensor de Chile frente a la Haya, don Felipe Bulnes.
gran abogado litigante, pagado por todos los chilenos, por cierto, ¿Y él está defendiendo la ANAP en qué juicio, abogado? en el juicio civil que tenemos por las 1.484 víctimas. De Quintero y Puchuncaví. Efectivamente, y me parece muy bien que él perciba los honorarios que legítimamente le corresponden. Lo que me parece pésimo es que de las 2 docenas de abogados que tiene la Empresa Nacional del Petróleo, que están en la plantilla de la Empresa Nacional del Petróleo, la propia empresa considere que no hay ninguno capaz de recibir el ataque de este modesto abogado de provincia, ¿ah? Y nos tenga que colocar a Felipe Bulnes. Bueno, oiga, abogado, ¿y qué va a pasar con este recurso de protección? ¿Cuándo debería pronunciarse la Corte de Apelaciones respecto a si lo coge o no? Empezando. Sí, y yo yo creo tengo que vamos una a tener... duda ahí. Tengo una duda Sí, también. sí. Este recurso de protección que finalmente se apela al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para que ocurra finalmente este prejuicio a ENAP, se requiere que se compruebe que hay contaminación en el suelo, en el subsuelo, o simplemente por la negligencia de haber dejado que este oleoducto se rompiera. ¿Cuál de las dos? La gracia, o las dos. Las dos variantes, María José, son muy atinadas en lo que acabas de señalar. Perfectamente son las dos. Primero hay un tema cautelar. El recurso de protección es una acción de emergencia que busca que estas cosas no se produzcan. Y segundo, lo que vamos a buscar es una orden perentoria de que por favor los servicios públicos en estas materias que deben fiscalizar hagan efectivamente trabajo preventivo que les mandata la ley. Y esto también es, María José, por el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. ¿Por qué? Cuando hemos interpuesto los reclamos ganados, gracias a Dios, en contra del terminal GNL de Talcahuano, que están hoy día en la Corte Suprema, pero vamos ganando, se estableció que el medio ambiente marino, del suelo, del aire y también el cultural y sociológico tiene relevancia dentro de la comuna de Talcahuano. Estos ecosistemas están construidos sobre la base no solo de cuestiones biológicas, sino que también socioculturales. Un mal olor impide que uno pueda tener un medio ambiente en el cual pueda desarrollarse con sus niños. Claro. No estamos hablando de algo que lo pueda matar, pero sí algo que le hace una situación poco vivible, por ejemplo. Entonces, respecto de todas esas temáticas, le estamos pidiendo pronunciamiento en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Abogado Remberto Valdés, le deseamos éxito en sus gestiones en esta lucha incesante por la justicia, y usted sabe que aquí en Buena Costumbre tiene su casa, así que estaremos muy pendientes de estas acciones que deberían tener muy preocupados a los habitantes de Hualpén, porque la verdad que las fotografías que se han visto en sabes.cl de los efectos que ha tenido esta rotura del oleoducto son muy preocupantes. Entonces, a uno a veces, le llama la atención que pretendan convencerlo de que estas filtraciones han sido inocuas, cuando resulta evidente qué daño han causado. Pues es cosa de ver la fotografía para darse cuenta de los efectos que han producido en el terreno, además acerca de humedales, en fin, donde muy probablemente hace 50, 40 años atrás nunca debieron haberse construido industrias de esta naturaleza. Pero bueno, eran otros tiempos, las exigencias eran distintas, etcétera, etcétera. Efectivamente, tal cual, pero la ENAP tiene la costumbre de que si lo pillan a una víctima de ellos con un puñal en la espalda, dicen que se presume suicidio. Muchas gracias, abogado Remberto Valdés, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, que tengan muy buenos días, hasta pronto. Igualmente, pues. 5 minutos faltan para las 8 de la mañana. El abogado Remberto Valdés, a propósito de la presentación del recurso de protección contra la ENAP por la rotura del oleoducto en la comuna de Hualpén.